en lo que carga esta cosa. Y les voy a compartir la presentación que tengo por acá. Bueno, mis notas siguen sin cargar, así que espero que no muera. Me avisan si están viendo la presentación porque me perdí. Ya no sé si compartí bien esto. A ver, porque estoy viendo otra cosa. Ahí está. Avísate, profe. Gracias, Ani. Perdón, no, hoy sí de verdad. Tengo un caos aquí con esto, pero espero que ya. Ahí está. Pues bueno, ya, por fin apareció. Bueno, les contaba entonces que lo que les iba a, o lo que vamos a ver hoy es un poco esta cosa como de la estructura, como de cómo funciona el, el arte de la memoria o qué supone todos estos supuestos. Y la otra parte es como sus componentes internos, que son las imágenes mnemotécnicas, y que por supuesto tienen mucho que ver con cosas que ya hemos hablado en clases anteriores, ¿no? Y lo primero que les quería contar, que es una cosa poco ortodoxa, es un pasaje del Club de la Pelea. Bueno, no sé si todo el mundo ha visto el Club de la Pelea, es como una de estas películas como que mucha gente conoce, pero que además está basado en un libro. Y hay un pasaje en el capítulo 3 de la novela que me gusta mucho y que no está en la película, porque en este pasaje lo que hace Tyler, que es el protagonista, es que está con el otro, que en la película es Edward Norton y Brad Pitt es Tyler. Y entonces Tyler está en la playa y está sacando troncos del mar. Entonces lo que hace es que empieza a juntar troncos, los va arrastrando, traza una especie de semicírculo en la playa, en la arena, y empieza a clavar los troncos, ¿no? Y entonces el otro personaje se queda como pensando qué cosa está haciendo, porque pues no parece que tenga como mucha forma. Y entonces eh, Tyler le dice que lo que está haciendo es una mano y le pregunta qué hora es y dice que son como las 4:05, ¿no? Y el otro personaje dice, pero la mano es muy rara porque parecía una mano como de Nosferatu, en donde los 4 dedos estaban como muy alargados, mientras que el otro estaba como muy, muy chiquito, ¿no? Y Tyler le dice, pero va a llegar un momento en el que la sombra que va a proyectar eh, todos estos palos va a ser la sombra perfecta de una mano. Y entonces lo que pasa en este pasaje, que es así muy chiquito, no son ni 2 páginas, es que Tyler espera a que la sombra que proyectan los troncos realmente parezca una mano y se sienta en la sombra o a la sombra de la mano. Y es bien bonito porque en la novela dice, y la sombra de la mano fue perfecta durante 1 minuto y solamente durante ese minuto parecía realmente una mano, pero por 1 minuto de perfección, dice Tyler, bien vale la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque nos va a conectar con algo que dice Bruno en De Umbris. No, no es algo que les haya dejado en el texto para que revisáramos, porque aparte lo subí bien tarde. Eh, pero este pasaje del Club de la Pelea y esta como referencia poco ortodoxa tiene todo que ver con el arte de la memoria y tiene que ver con un pasaje que Bruno va a citar del Cantar de los Cantares. Y en él encontramos varios elementos fundamentales del arte de la memoria, ¿no? Tenemos, por supuesto, la noción de sombra, que es fundamental aquí en el arte de la memoria, porque Bruno lo que va a hacer es hablar de sombras de las ideas. Tenemos la noción de sentarse a la sombra y con ello la noción de reposo. Y tenemos también la noción de que esta sombra solamente es perfecta durante un pequeño momento y después ya no,
O sea, la perfección solamente se puede alcanzar durante un pequeño momento y además ese alcanzar la perfección no supone nada más sentarse así en algún lugar y ya esperar a que caiga como la iluminación, sino que supone como todo un trabajo previo, que es como este trabajo que Tyler está haciendo al arrastrar los troncos, ¿no? Entonces, bien interesante. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver con Bruno. Según yo, tiene todo que ver. Espero que les haga el mismo sentido que a mí. Eh, Pero bueno, antes de llegar a eso, un poco lo que tenemos antes, lo que teníamos como hasta antes de Bruno, era eh, un conjunto de supuestos en donde muchos autores lo que nos hablaban era de tres mundos, ¿no? Y nos hablaban de tres mundos bien ordenados, jerárquicos, que dependían el inferior del superior, etcétera, ¿no? Y en resumen lo que teníamos era que estos tres niveles se fundían o eh, hacían converger esta escala ontológica que habíamos revisado con un universo físico, ¿no? Que en particular era geocéntrico. Y entonces, en resumen, tendríamos que en Agripa, en Pico, en Camilo, en Ficino, podemos hablar de un mundo elemental, que es propiamente el que está por debajo de la esfera de la Luna, que, por ejemplo, aquí en estos dos diagramas, podemos ver, ¿no? Que aquí está, se compone esto de los cuatro elementos, por eso se llama mundo elemental, y después vienen las esferas de los planetas, que ya sería el mundo celeste, lo mismo que acá, ¿no? Donde está la Virgen y los primeros escalones o peldaños es el mundo elemental, y luego tenemos el mundo celeste, y en ambos diagramas tenemos el mundo supraceleste, que es como el que está más allá arriba, ¿no? Y este es como particularmente cristiano porque en el mundo supraceleste y lo que está allá arriba y a lo que uno llegaría si logra ascender es a Dios, ¿no? Entonces tenemos como estos tres niveles bien definidos. Este diagrama de acá, el que está como en blanco y negro, es particularmente interesante porque les había comentado en algunas otras clases que tenemos pues todos estos supuestos, ¿no? La escala, el punto de arriba, el punto de abajo, la posibilidad de un descenso que de hecho se da de facto, que podemos ver acá por este lado, ¿no? Que podemos decir que está del lado izquierdo, donde tenemos un descenso de Dios pasando por todos estos ángeles, todas estas jerarquías celestes, pasando por los planetas hasta llegar a los elementos. Y entonces, eso es un descenso al que en algún momento llamé algo así como un descenso ontológico. Mientras que también tenemos la posibilidad de un ascenso, pero ese ascenso lo llamamos un ascenso de tipo epistemológico y que más bien tiene que ver con la interacción que el ser humano tiene con esto, ¿no? Y en este diagrama que es de Robert Fludd, que es posterior a Bruno, que ya es del siglo XVII, pues tenemos como estas dos eh, facetas, en donde por acá tenemos el descenso ontológico y del lado derecho tenemos este descenso epistemológico, por llamarlo de alguna manera, que por supuesto comienza con la interacción del ser humano con el mundo y por supuesto esta interacción se da por los sentidos y a partir de estos sentidos lo que tenemos es la generación de una imagen que llega más arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos que el ser humano, por supuesto, en tanto que es corporal, está conformado por los cuatro elementos, pero también tiene esa parte del alma, ¿no? Un alma que puede ser muy básica, como la de los vegetales, un alma que puede ser y que de hecho es más compleja, como la de los animales, pero también un alma racional. Y tenemos acá, por ejemplo, el sensus, la imaginatium, el odium mundi, odium sui, etcétera, la razón, que son como facultades más altas, que técnicamente todos tenemos, así como decía Pico de la Mirándola, pero pues no todos las desarrollamos de la misma manera, ¿no? Aunque ahí está. Entonces, es bien interesante aquí está como todo esto. El problema que tenemos con Bruno, si lo queremos ver como un problema, es que, por supuesto, en Bruno ya no hay una jerarquía bien definida, porque Bruno ya no acepta un modelo geocéntrico del universo con un centro bien definido,
Y más aún lo que hace Bruno en textos como La Cena de las Cenizas, del infinito universo y los mundos, es decir, eso, ¿no? Que el universo es infinito y el infinito no tiene centro. Y si no hay un centro, lo que pasa es que se pierde esta jerarquía, se pierde este centro en torno al cual se ordena todo y entonces todo parece que es como caótico. Antes de eso, o antes de que lleguemos a eso, o de manera paralela, tenemos otro problema, porque Bruno en De Magia, si se acuerdan, sí nos hablaba de tres mundos y de tres magias, como incluso lo hacía Agripa. Y decía algo así como que existe un mundo divino, un mundo físico y un mundo matemático, al cual corresponde una magia divina, una magia física y una magia matemática, y que están como en este orden, ¿no? El problema es que aquí, y lo había adelantado la clase pasada, el nivel físico no está hasta abajo, sino que está en el medio, ¿no? Dice, tenemos como arriba el mundo arquetípico, en el medio el mundo físico y abajo el mundo matemático. Y esto parece que es como un problema o parece que es un choque, es como este primer choque que hay con estas jerarquías que tenemos en estos otros autores, eh, el cual se va agravando un poco con la mención que hacen en De Umbris Idearum sobre las ideas, los vestigios y las sombras. Que las ideas van a corresponder con este nivel divino, por así decirlo, los vestigios van a corresponder con el nivel físico, con las cosas físicas, mientras que el, el, las sombras van a corresponder con un nivel que no teníamos hasta este momento y que tiene que ver con la mente humana. Entonces, hay un problema acá de orden que podemos ver aquí en esta diapositiva, ¿no? Eh, por un lado tenemos este modelo que teníamos desde Agripa, desde Camilo, Campanella, Ficino, en donde tenemos un mundo, un nivel superior, un nivel intermedio, que es bien interesante porque aquí el nivel intermedio es espiritual y conecta con el nivel inferior, que es físico, ¿no? Entonces aquí en este modelo tenemos un nivel inmaterial, por así llamarlo, un nivel material en el medio y un nivel intermedio, que es el espiritual. Y que como aquí tenemos corresponde al alma, al espíritu, al cuerpo, correspondería aquí en un sentido físico con la luz, eso sería como el nivel superior. En el lado opuesto tendríamos las tinieblas o la ausencia de luz y en el medio tendríamos como las sombras, ¿no? Como esta penumbra que no acaba de ser luz, pero tampoco eh, acaba de ser sombra. Y de este lado tenemos con Bruno, que tenemos este otro modelo, en donde tenemos en el nivel superior las ideas o la luz, tenemos en el nivel intermedio un nivel físico, lo cual empieza a ser como problemático, y en un tercer nivel o inferior el nivel de las sombras. Bruno explica esto de dos maneras, porque en De Umbris Idearum habla de este modelo A, en donde tenemos eso, ¿no? Una luz física, un inter de penumbras o de sombras y una ausencia de luz. Pero tenemos otro modelo en donde tenemos una fuente de luz, que puede ser la luz que me está iluminando, tenemos un objeto físico, que puede ser el club de la pelea, y eh, tenemos algo que resulta de la interacción de estos dos, que es la sombra, ¿no? Que es lo que se proyecta aquí en la pared, ¿no? Tenemos la luz, tenemos un objeto físico que soy yo y acá está mi sombra, ¿no? O el dragoncito este, o el circulito este. Y entonces parece que hay un problema, pero en realidad lo que está haciendo Bruno más bien es presentar este nivel desde otro modelo, ¿no? Desde otra manera, como por así decirlo, de entender las cosas. Y esta presentación de ideas, vestigios, sombras, así como de mm, inmaterial, físico y sombra, tiene que ver, por supuesto, con la interacción entre lo que hemos llamado la escala de la naturaleza
que es esta escala que eh, baja de la unidad a la materia, y la escala propia del ser humano. Ujú. Eh, Todo se reduce como a una interacción con esto, ¿no? Y es bien interesante porque Bruno no es que abandone el primer modelo en donde tenemos un nivel superior, un nivel inferior y un nivel medio que comunica ambos porque está aquí presente en el cuerpo, pero lo que pasa es que la interacción se vuelve un poco más intrincada, por llamarlo de alguna manera. Entonces lo que tenemos es esta mención a lo que Bruno llama eh, ideas, que es como lo que está arriba y que va a equiparar con la luz y que están en el nous. Tenemos este otro segundo nivel que es el nivel físico, que va a llamar vestigios y que está en la materia. Y tenemos este tercer nivel, que es el nivel umbrátil, el de las sombras, y que va a estar no en la escala física, no en la escala ontológica, sino dentro del ser humano. Ujú. Y esos esas sombras están, por así decirlo, en el alma, en la mente, eh, en la psique, por así llamarlo, ¿no? Y entonces tenemos aquí un poco este diagrama, ¿no? Primero el de acá arriba, en donde tenemos esta escala de la naturaleza. Las ideas están aquí en el segundo nivel, en el nous, en el intelecto, en el nivel que corresponde al demiurgo. Si se acuerdan cuando hablamos un poco del Timeo, decíamos que el demiurgo estaba ubicado acá. Las ideas no están en la unidad divina porque las ideas son múltiples. Cuando hablamos de ideas, por mucho que las reduzcamos a dos o tres, como lo haría Platón hacia el final de los diálogos, así como el sumo bien, la belleza, son múltiples y en tanto que son múltiples, no pueden estar en la unidad divina, están en el nivel del intelecto. Ujú. Eh, los vestigios, como ya les decía, están aquí en la materia y las sombras están en el alma. Podríamos decir en un primer momento que las sombras están en el espíritu, pero en realidad el espíritu, como hemos visto, es un medio y un puente para comunicar la materia con lo inmaterial, ¿no? El cuerpo con el alma. Entonces, lo que podríamos decir aquí para explicar esta triada que es fundamental es que la unidad, por supuesto, se desdoble en el intelecto, ahí están las ideas de las cosas, y este intelecto se desdobla después en el alma, en la naturaleza, en la materia, y ahí están los vestigios, que son las cosas físicas, ¿no? Los vestigios, y su nombre lo dice, son como eso, vestigios de las ideas, ¿no? Tienen que ver con las ideas, provienen de las ideas y dependen de ellos. Y después tenemos, por supuesto, ahí se acaba la escala de la naturaleza hasta abajo, ¿no? Y después no es que el nivel de la sombra esté más abajo, sino lo que pasa, por así decirlo, es que esta escala llega hasta el nivel más abajo, toca fondo, así como cuando uno está muy borracho y es alcohólico, ya tocó fondo. Una vez que toca fondo no puede seguir más abajo, sino lo que hace es pretender que subir, ¿no? A partir de ese momento todo es camino hacia arriba. Y entonces es justamente lo que pasa con las sombras de las ideas, ¿no? Las sombras son imágenes. Uh-huh. Y entonces esas imágenes, así como hemos visto ya desde Ficino, como revisamos ya en la clase pasada sobre de magia, entran por las únicas puertas por las que pueden entrar, que son los sentidos, ¿no? A partir de ahí, el sensus communis, que por supuesto estaría aquí en el espíritu, lo que hace es que genera una imagen coherente y esa imagen coherente se puede cargar fantásticamente. Uh-huh. Entonces, las sombras de las ideas es aquí lo que importa. Para hacer como el resumen, tenemos que las ideas corresponden al mundo arquetípico, o a este mundo como divino que lo llama Bruno y lo podemos identificar con este nivel del intelecto, y existen antes de las cosas. Los vestigios son las cosas físicas y existen, o sea, ahí las ideas están en las cosas, ¿no? La, eh, las ideas son antes de las cosas, la idea es la idea antes de la cosa, el vestigio es la idea en la cosa y la sombra es la idea después de la cosa. Por supuesto, las ideas están acá
la mente divina, la mente angélica, el intelecto, el nous, el demiurgo. Los vestigios están en las cosas físicas, son este mundo que podríamos llamar mundo elemental, todo lo que podemos tocar, ver, oler, etcétera. Y las sombras son imágenes de estas cosas, ¿no? Entonces ahí está como esta escala que parecía que está como torcida en Bruno, en realidad es porque tiene como esta interacción. Y al igual que con la magia bruniana, como lo comentamos un poco la clase pasada, lo que busca el arte de la memoria no es manipular las cosas físicas, no es manipular las piedras, los perros, los árboles, sino las imágenes que nosotros tenemos de esas cosas físicas. Entonces, el arte de la memoria va a operar a nivel del ser humano, ¿no? A nivel del alma. Y eh, algo bien importante que tenemos acá es que parece en una primera instancia que los vestigios, bueno, pensando ya en en este segundo diagrama, que los vestigios están más cerca de las ideas que las sombras, ¿no? Porque si lo ponemos en escala tendremos ideas, luego tendríamos los vestigios y abajo tendríamos las sombras, ¿no? Entonces parece que los vestigios están más cerca de las ideas porque de hecho provienen de las ideas y las sombras están más lejos de las ideas. En todo caso, lo que podríamos decir es que los vestigios son vestigios de las ideas y las sombras son sombras de los vestigios, ¿no? Porque dependen de los vestigios. Sin embargo, como ya pasó esta cosa en donde la escala lo que hizo fue torcerse así como un gancho y volver a regresar, podemos decir que las sombras pueden llegar a ser, porque de hecho no lo son por sí mismo, pueden llegar a ser más cercanas a las ideas que los vestigios mismos, ¿no? Y eso por dos razones. Primero, porque las sombras, que en un primer momento serían sombras de los vestigios, atraviesan este camino, ¿no? Este proceso por el que se genera una imagen que entra por los sentidos, pasa por el espíritu y llega al alma. El lugar natural de las sombras, de las imágenes, es el alma. Y viéndolo como en conjunto a la escala, el alma, por supuesto, es un nivel superior al de la materia, ¿no? Por supuesto, están en el alma humana, pero el alma humana, como hemos visto en todas estas clases, proviene del alma del mundo, entonces tiene como un plus que la materia no tiene. Pero no todas las imágenes, no todas las sombras son sombras de las ideas, ¿no? Son sombras de los vestigios. Eh, Habrá unas sombras que estén más apegadas a la materia y habrá unas sombras que estén más apegadas a las ideas o más apegadas a la luz, que es un poco lo que dirá Bruno, ¿no? Bruno dice, las ideas se corresponden con la luz pura, los vestigios, la materia, se corresponden con las tinieblas y las sombras de las ideas provienen de ambas. Ujú. Y habrá algunas sombras que serán más tenebrosas en su sentido etimológico, ¿no? Como más oscuras. Y esas son sombras que están pegadas a la materia. Podrás así llamarlas sombras de los vestigios, pero habrá otras sombras que están más apegadas a la luz, que son como sombras más luminosas, ¿no? Y esas serán las sombras de las ideas. Por supuesto, como decía hace rato, no todas las imágenes que tenemos en la cabeza pueden ser, todas son sombras, pero no todas pueden ser sombras de las ideas, porque hasta en los perros hay razas, ¿no? Entonces, hay como niveles. Y esto tiene que ver mucho, por supuesto, con lo que eh, Pico de la Mirandola decía en la Oratio, porque se acuerdan que en la Oratio Pico insiste en que el ser humano está en el centro de la escala de los seres y puede subir o bajar en esta escala, ¿no? Puede desarrollar las semillas de los animales y las bestias y las plantas y quedarse pegado a la materia, que es lo que Bruno diría aquí, ¿no? Está pegado a la materia, está pegado a los vestigios, o puede
desarrollar todas estas semillas internas que tiene, que lo pueden llevar a convertirse en un ángel o incluso en Dios mismo. Y lo que hizo ahí es desarrollar estas semillas que hacen que suba como en esta escala y esté más cercano a la luz. Y una cosa que yo resalté cuando veíamos a Pico es que no es que yo me convierta en una rata si nada más ando por ahí tirado o en una lagartija o me salgan alas y me vuelva un ángel, sino que esto se da a nivel anímico, a nivel del alma, ¿no? A nivel de las sombras, eh, que en este caso pueden volverse sombras de las cosas físicas, de los vestigios o sombras de las ideas, ¿no? Que es lo mismo que dice Pico. Si yo me quedo como apegado y si todas mis imágenes se quedan apegadas a la materia, pues tendré eso, ¿no? Sombras de los vestigios, pero si a partir de eso quiero subir como a un nivel más elevado, serán sombras de las ideas. Que es básicamente también lo mismo que decía Ficino, ¿no? Ficino Ficino tenía esta cosa como de las dos Venus, y que estas dos Venus, una era celeste y una era terrestre. Por supuesto, si uno eh, se dedicaba a fomentar la Venus terrestre, pues lo que iba a hacer era quedarse pegado al nivel de la materia, mientras que si fomentaba la Venus celeste, por supuesto, iba a subir y regresar a ese lugar del cual provenimos, ¿no? Por supuesto, aquí hay como ciertos problemas, porque como ya dije, Bruno no comparte esta jerarquía y este universo geocéntrico que le da sentido a lo que dice Ficino, en cuanto a que el alma quiere regresar al lugar de donde vino, ¿no? Que es un lugar que está más allá de los planetas, allá arriba en la escala ontológica, y con Bruno pues es como todo un problema, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si hasta acá hay como alguna pregunta. Ah, bueno, otra cosa que va a decir Bruno, y esto es como bien interesante, es que pone por supuesto esta analogía, ¿no? Entre la luz y la sombra. Entonces, un objeto físico puede eh, proyectar diferentes sombras, ¿no? Si yo pego esto acá, va a proyectar como una sombra. Si yo lo alejo, pues la sombra ya se deformó y pues ya si lo acerco mucho a la fuente de luz no tiene como mucho sentido. Y una cosa que va a decir Bruno en esta analogía bien interesante es que, por ejemplo, si tenemos el caso del Sol, el Sol proyecta su luz sobre un objeto, sobre un árbol, por ejemplo, sobre un edificio, sobre yo cuando estoy caminando, y tiene como diferentes momentos y diferentes inclinaciones. El sol es el mismo, el objeto es el mismo, pero la sombra va variando dependiendo de la posición del sol, ¿no? Si varía la fuente de luz, varía la sombra. Si varía el objeto, varía la sombra. Uh-huh. Pero de todas estas configuraciones posibles, habrá una que muestre al objeto tal como realmente es, ¿no? Habrá una posición en la que yo ponga el libro en el que la sombra del libro realmente parezca que es un libro. Quizá el libro no es una buena opción porque este, es cuadrado, ¿no? Pero si yo tengo un borrego, que a lo mejor con esta fuente de luz tampoco es tan buena opción, y porque es redondo y no parece un borrego, pero si yo tengo el borrego, habrá algún momento o habrá alguna sombra que parezca más un borrego que cualquier otra cosa, ¿no? Y a lo mejor es la sombra que está como más pegada. Digo, la luz no ayuda mucho, pero... Y de la misma manera, las sombras de las ideas, las sombras que están en nuestra mente, pueden tener una configuración tal que reflejen de alguna manera eso de lo que depende, ¿no? Y no tanto los vestigios o las cosas físicas, sino las ideas. ¿Sí? Porque en este caso, las ideas ya estarán más cerca de las sombras de las ideas ya estarán más cerca de las ideas que de los objetos mismos, ¿no? Entonces, bueno, en algunas otras clases donde hablaba de otras cosas, les ponía este ejemplo, que es un ejemplo como fotográfico, porque pensando como en esta idea de la configuración de la luz y pensando en cómo es problemático también, cómo es realmente una persona,
podemos tener que todas estas fotos de la persona con diferentes posiciones de la luz eh, tienen la misma luz, tienen la misma persona, pero no generan la misma imagen. Y habrá dentro de todas ellas una foto, una imagen, una sombra, diría Bruno, que nos muestre al personaje tal como realmente es, ¿no? Habrá una que nos lo muestre más o menos, habrá otra que, por supuesto, no nos muestre nada, como estas del medio, y a lo mejor quizá, no sé, esta que está aquí a 0 grados, como a nivel, sea como más natural, en contraposición con esta de aquí abajo, ¿no? La tercera de 90 grados, donde la luz viene de abajo y no es como natural, ¿no? Digo, a lo mejor no es como tan bueno el ejemplo, porque a final de cuentas, ¿no? ¿Cómo es realmente este personaje? Eso siempre va a depender de la luz que lo ilumine, ¿no? No será lo mismo si yo tengo la luz que me está iluminando ahorita, a que si la apago y es que se queda como la luz ambiente, y después tratamos de decir cómo realmente soy yo sin luz, ¿no? O sea, siempre, siempre me tienen que ver con algún tipo de luz. Entonces, pues bueno, es como un poco complejo. Y lo interesante en Bruno acá es que lo que busca el arte de la memoria es, eh, al igual que lo hacía Campanella y Camilo, es buscar una cierta correspondencia con los grados superiores. Ujú. Y es bien interesante porque al igual que en Campanella y Camilo, esta correspondencia se da entre algo que está dentro de mi cabeza y algo que está allá arriba, ¿no? En el Teatro de la Memoria de Camilo, pues se acuerda, ¿no? El Teatro de la Memoria son estas gradas que busca reflejar el mundo celeste, pero ese mundo celeste pasando por el teatro tiene que meterse en mi cabecita, ¿no? De lo que se trataba era de reflejar la totalidad del universo dentro de mi cabecita. Lo que pasa un poco con la Ciudad del Sol es lo mismo, ¿no? La ciudad es un reflejo del universo, es un reflejo del cosmos, es un microcosmos que contiene la totalidad de las cosas que hay en el universo, y lo que yo tengo que hacer o lo que va a pasar en algún momento, no sé, después de recorrerla 1000 veces, es que todo eso va a estar como en mi cabecita, ¿no? Todo esto va a estar acá, y de alguna manera, si eso que está allá afuera físico logra meterse en mi cabeza, y eso que está allá afuera, que es físico, como la ciudad o el teatro, representa la totalidad del universo, eso querrá decir que de alguna manera y en algún momento la totalidad del universo podrá estar como en mi cabecita, ¿no? Y es un poco lo que busca Bruno. Y de nuevo, aquí hay como un problema, ¿no? Porque tratar de reflejar la totalidad del universo en Camilo y Campanella tiene detrás de sí un universo geocéntrico, una estructura bien definida, un embudo que cae como de naturalmente de los extremos al centro, que es la mente humana, pero en Bruno tenemos como el problema de que ya no hay una jerarquía, ¿no? Entonces, ya no hay un universo geocéntrico, ni siquiera hay un universo con un centro definido, sino que todo es eh, infinito. Y entonces el problema es cómo hablar en Bruno del arte de la memoria como un método que busque correspondencias con los grados superiores, ¿no? Entonces es como complejo. Para no hacer el cuento largo, por supuesto, lo que Bruno va a tratar de hacer con el arte de la memoria es sí tratar de que nuestra mente tenga alguna correlación con estos grados superiores, pero estos grados superiores ya no son como esta escala bien definida y jerárquica, sino que tiene que ver con la unidad. Porque lo que dije la clase pasada con Bruno y esta escala es que esta escala de 5 niveles lo que pasa es que acaba compactándose en una única realidad que es la materia animada y divina, pero que dadas nuestras limitaciones, como seres humanos, por supuesto, no podemos ver sino de manera múltiple, uh-huh, aun cuando es una sola cosa. Seguimos teniendo dos polos, por así llamarlo, de una escala, en donde en el polo inferior tenemos la multiplicidad que se nos aparece a partir, por supuesto, de la materia, y en el otro polo tendremos la unidad, como esta unidad que depende
perdón, de la que dependen todas las demás cosas, ¿no? Entonces, un poco lo que busca el arte de la memoria de Bruno es tener como este ascenso de el alma para que vaya de la eh, multiplicidad a la unidad, ¿no? Que es como complejo, ¿no? Porque de lo que se trata con Bruno es de obtener, por así decirlo, una comprensión unitaria de la naturaleza. Ujú. Eh, y para eso sirve como el arte de la memoria. Ujú. Eh, y bueno, hay como más, hay como, no sé, todo esto es como muy complejo. No sé si hasta acá haya como alguna pregunta. Yo sé que esta parte es como bien árida y como compleja, pero si alguien tiene como alguna pregunta, es el momento. Bueno, no hay preguntas. Mm, sobre esta parte, como densa y de supuestos ontológicos, solamente me gustaría señalar una última cosa, y es que, eh, y esto ya lo había señalado en las clases pasadas, para Bruno no podemos tener un acceso directo a la unidad o a la divinidad, ¿no? Y más aún, ni siquiera podemos superar el nivel de las sombras. Ujú. Tenemos, ya había dicho esto, ¿no? Que las ideas pertenecen a este nivel donde está el intelecto, la mente angélica. La materia pertenece a, a los vestigios, o al revés, ¿no? Los vestigios pertenecen a la materia y las sombras corresponden como a la mente humana, ¿no? Como a la psique humana. Y tomando en cuenta esto, lo que dice Bruno es que todo lo que hay en nuestro interior no son sino sombras. Ujú. Y dice en un pasaje que a mí me gusta mucho, dice que en el horizonte de la luz y las tinieblas, o sea, tomando en cuenta las ideas y los vestigios, o sea, el mundo como divino y superior y el mundo físico, lo único que nosotros podemos vislumbrar son sombras. Ujú. No podemos ver otra cosa. Y ahí está como esta cuestión de nuestras limitaciones, ¿no? Eh, todo lo que yo pueda experimentar no son sino sombras, no son sino imágenes. Y nunca vamos a poder salir de ese nivel de las sombras. Ujú. Lo cual es como una postura bastante solipsista, por así decirlo, así como que nos encierra en nuestra mónada y parece que no podemos salir, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y aparte es una tesis así como bien fuerte, porque de ahí al escepticismo hay como un solo paso, ¿no? O sea, si todo lo que nosotros podemos experimentar no son sino sombras de las ideas, no son sino imágenes, de ahí estamos a un paso de decir que somos cerebros en unas cubetas y que quizá el genio maligno nos hace creer que somos que existen vestigios y materia y que tenemos un cuerpo, cuando en realidad no existe nada de eso, ¿no? Porque lo único que experimentamos son sombras de las ideas. Y tiene como cierto sentido, bueno, esto ya va a sonar como muy empirista, ¿no? Si pensamos que toda nuestra experiencia del mundo externo entró por los sentidos. Ujú. Toda experiencia que nosotros tenemos del mundo externo es una experiencia que está construida a partir de imágenes. Va a sonar albur, pero no lo es, pero nosotros nos damos cuenta de ese mundo externo ya hasta que está adentro. Ujú. O sea, ya hasta que las imágenes están adentro, somos conscientes de que hay algo allá afuera. No podemos ser conscientes de la cosa que está allá afuera, sino hasta que está acá adentro. En términos kantianos, quizá, y dando un brinco muy grande, podemos decir que lo único que tenemos, a lo que tenemos acceso son a los fenómenos, a lo que se nos aparece dentro de nuestra cabecita, pero no a los noúmenos, ¿no? O sea, eso está allá afuera y quién sabe cómo sea. Y entonces todo lo que nosotros podemos experimentar o todo lo que nosotros podemos ver no son sino sombras. Ujú. Y entonces aquí, y estas sombras no son sino imágenes también, ¿no? Ya lo decía Aristóteles en De Anima, la mente no puede inteligir sin concurso de una imagen. El alma, dice Aristóteles,
Las imágenes son, por así decirlo, la materia prima con las que trabaja el alma, ¿no? Y en Bruno no son sino sombras. Entonces, digo, podría parecer una tesis como muy solipsista y que nos encierra como en nuestro mundo, pero en realidad es como muy amplio porque pues básicamente todo se reduciría a las sombras, pero el nivel de las sombras y de las imágenes es un mundo inmenso. Así es como, es nuestro mundo básicamente. Todo el tiempo hemos estado como en las sombras, que es un poco lo que pasa en Matrix. Yo espero que todo el mundo haya visto Matrix, ¿no? En donde pues estos personajes todo el tiempo están así como en sus huevitos de alien y pues creen que están como en el mundo y creen que están ahí, entonces todo eso no son sino sombras, ¿no? Es como imágenes. Entonces de ahí a la ciencia ficción y a Vengador del Futuro y a los cuentos de Philip K. Dick, a Star Trek, todo ahí como un brinquito, ¿no? Pero bueno, más allá de eso y más allá de como todas estas posibles implicaciones, posibles relaciones después con lo que va a decir Hume, lo que va a decir Kant, lo que va a decir Locke, etcétera, es que hay un problema, o parece que hay un problema, porque Bruno dice que sí es posible un ascenso, no es posible un ascenso a la unidad divina, no es posible brincarnos allá, pero al mismo tiempo nos dice que no nos podemos salir de las sombras, ¿no? Entonces parece que ahí hay como un punto conflictivo, eh, que no es tan conflictivo porque este ascenso no es que salga de la mente humana o del alma humana, sino lo que hace es subir en las sombras, ¿no? Porque como dije hace rato, ¿no? En las sombras hay jerarquías, ahí estaría la jerarquía, ¿no? No en la totalidad del universo, la jerarquía estaría como en la estructura de nuestra mente. Y lo que haríamos con el arte de la memoria sería subir en esa jerarquía que está en el nivel de las sombras, sin por ello necesariamente salir de este nivel. Entonces, por eso esta flechita morada, bueno, guinda, que marca el ascenso, lo que hace no es sino ascender en el nivel de las sombras, ¿no? En el nivel del alma. Pero el ascenso más allá a las ideas puras y más allá todavía la unidad no está, no es posible y está vedado, y por eso tiene estas flechitas raras, porque este ascenso se quedaría como ahí, ¿no? Entonces es como un problema y es como, no sé, conflictivo. Bueno, es conflictivo y a la vez no lo es. Es conflictivo porque de nuevo parece que estamos como encerrados así en nuestra cabecita y a la vez no lo es porque pues básicamente todo el tiempo, toda la vida y todos los filósofos del mundo han estado encerrados en su propia cabecita, ¿no? Todo lo que se ha dicho como desde acá. Todo lo que podemos ver del mundo lo podemos ver desde acá y no podemos verlo desde otro punto, a menos que tenga un viaje astral o no sé, me dé un peyotazo, y así como en las enseñanzas de Don Juan, ¿no? El don del águila de Carlos Castaneda me salga y vea cosas, ¿no? Pero básicamente, bueno, si uno no está drogado, eh, pues todo lo que tiene es como esta percepción desde aquí, ¿no? Ese sería como el centro de nuestra experiencia, eso sería como el punto desde donde se tiene que ordenar como todo. Entonces, el punto aquí es que no podemos salir de este nivel, pero sí hay una posibilidad de ascenso, ¿no? ¿Y cómo hablaríamos de un ascenso a la unidad en este nivel que pues no puede ni siquiera llegar al nivel del intelecto, ¿no? Entonces, aquí entra esta cosa del principio y de Tyler y la mano, porque lo que dice Bruno al principio de Umbris es que nosotros, dada nuestra naturaleza y nuestras limitaciones, no podemos acceder a la unidad divina y lo más que podemos hacer es sentarnos a la sombra de ella. Y para ello lo que hace es citar un pasaje del Cantar de los Cantares, que me parece que es Cantar 1-2 o 2-3, o sea, sí, luego al principio, en donde la novia dice algo así como me senté a la sombra de aquel al que yo deseaba, que básicamente tiene los mismos elementos que tiene este pasaje del Club de la Pelea, menos el elemento como del esfuerzo físico para lograr sentarse a la sombra de algo, ¿no?
Lo que hace la novia, que seríamos, por así decirlo, nosotros, el practicante del arte de la memoria, el filósofo, es sentarse a la sombra de aquello que ama. Se sienta a la sombra de eso a lo que aspira alcanzar, que no es otra cosa sino un nivel superior, que son las ideas, ¿no? La unidad misma, si lo quieren. Pero no lo puede alcanzar de manera directa, sino mediante sombra y reflejo, como dice Bruno en Los heroicos furores. Eh, y es bien interesante porque aquí está este otro punto que tiene que ver con el reposo. ¿Se acuerdan que cuando vimos un poco de Aristóteles, cuando les comentaba algo de Aristóteles, para Aristóteles el movimiento que está en el mundo sublunar es ascendente y descendente, es por así llamarlo caótico, mientras que el movimiento que está en el mundo supralunar es circular y lo más parecido a la perfección, ¿no? No es la perfección misma, porque la perfección misma sería el estado de reposo en el que solo está la unidad, pero es lo más parecido a lo que está ahí. En el caso como de sentarnos a la sombra, nos sentaríamos y estaríamos en reposo a la sombra de aquello que amamos, a la sombra de lo superior. Pero tampoco sería un reposo perfecto, sino un reposo que sería temporal, por así decirlo, ¿no? Así como Tyler solamente puede estar sentado un minuto a la sombra perfecta de la mano, eh, así nosotros no podemos alcanzar completamente la perfección de la unidad y de la divinidad, dadas nuestras limitaciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que no valga la pena hacerlo, ¿no? Por un minuto de perfección, dice Tyler, dice Chuck Palahniuk, bien vale la pena el esfuerzo. Ujú. Entonces, lo interesante aquí es la noción de reposo, de sentarse a la sombra de, y en el nivel del arte de la memoria, ese sentarse a la sombra o ese reposo corresponde con el orden. El orden es lo fundamental aquí. Y el orden tiene que ver con el orden de las imágenes que están adentro de nuestra cabeza, ¿no? Con ordenar nuestras sombras. De manera que podremos decir que nosotros no podemos dar un salto de la multiplicidad a la unidad. La multiplicidad, por supuesto, está dada por las imágenes que tenemos de las cosas físicas. O sea, las cosas físicas son múltiples, porque por supuesto Bruno no tiene esta cosa escéptica de que no crea que hay un mundo externo, ¿no? Como Moore, aquí hay un par de manos. Eh, y las imágenes que tenemos de las cosas no pueden sino ser múltiples. Ujú. Pero nosotros no podemos saltar de esa multiplicidad de las imágenes a la unidad divina, pero lo que sí podemos hacer es pasar como de un nivel inferior a un nivel superior. Y este nivel inferior está dado por las imágenes desordenadas, mientras que el nivel superior está dado por las imágenes ordenadas, ¿no? Que es como otro nivel, por así llamarlo. Sí, y si lo piensan, tiene como todo el sentido, ¿no? Porque lo que hacía Camilo con el Teatro de la Memoria era presentar un conjunto de imágenes ordenadas de cierta manera, ¿no? Y este orden no era cualquier orden, sino que era un orden perenne y perfecto como el de la bóveda celeste. Lo que hace Campanella es igual tener un conjunto de imágenes, de cosas que hay en el universo, ordenadas de alguna manera en la ciudad, lo cual garantiza que nuestro recorrido eh, sea igualmente ordenado, ¿no? Y de nuevo, tenemos que eso es a nivel físico, pero nosotros no tenemos como las cosas físicas en nuestra cabeza, sino tenemos imágenes. Y en Bruno lo que pasaría es que estas imágenes de las cosas físicas externas en un primer momento serían como imágenes caóticas y desordenadas, y en un segundo momento serían imágenes ordenadas. Serían, por así decirlo, las mismas imágenes, pero lo que cambia es como el orden. Y el orden es lo que hace que tengan todo el sentido del mundo, ¿no? Y no sé, se me ocurren como dos ejemplos al menos. Eh, Imaginen que, no sé, están tratando de aprender un idioma, griego tal vez. Entonces, la primera vez que ven un texto griego,
pues no ven nada, ¿no? Porque en realidad no te dice nada. O sea, puedes tener como la imagen de ese texto, la imagen de los garabatos que hay ahí, pero no me dice nada porque no están ordenados. No, no hay una estructura en mi cabeza que permita que todo eso tenga como sentido. Conforme yo voy aprendiendo el idioma, voy aprendiendo el alfabeto, voy aprendiendo los casos, cómo se relacionan los verbos con los casos, con las, no sé, con los sujetos, etcétera. Todo esto va cobrando sentido, no porque estas cosas que están afuera hayan cambiado, no porque el texto, por así llamarlo, haya cambiado, sino lo que ha cambiado es como mi estructura interna. Entonces pasé de tener un conjunto de eh, imágenes desordenadas que no me decían nada, a tener como un nivel como más alto, en donde estas imágenes pues ya me dicen otra cosa. Pensando en un ejemplo que quizá todos tenemos, es el caso como de nuestros libros, ¿no? Seguramente nosotros tenemos una cantidad considerable de libros o de fotocopias o de PDFs o de lo que quieran. Y puede que los libros, los PDFs, las fotocopias sean las mismas, pero no va a ser lo mismo si yo las tengo aventadas en mi cama o los tengo aventados en el piso o los tengo metidos en mi compu en una carpeta sin mayor clasificación, a que si yo ordeno como todos estos libros en un librero, y no solamente los ordeno, no solamente los pongo paraditos y así, sino que pongo todos los que tienen el canto guinda juntos, ¿no? Pongo todos los que tienen el canto negro juntos, pongo todos los que son de un cierto tema juntos, ¿no? Todos los que son de filosofía los pongo de este lado, todos los que son de idiomas del otro lado, todos los que son de iglesias de este lado, ¿no? Todos los que son de cocina, así, etcétera, ¿no? Y entonces, justamente ahí es donde se da el punto, ¿no? Porque los libros siguen siendo los mismos, eh, puede que el espacio que yo tenga, que no sé, es, mi habitación siga siendo la misma, pero la ordenación que tienen estos elementos es lo que hace la diferencia, ¿no? Y no solamente es una ordenación de tipo estético, de que tu mamá te dijo ordena eso porque se ve feo, sino es una ordenación que lo que nos puede llevar a hacer es a recuperar información de manera fácil cuando yo la necesito. De manera que si yo necesito, como para esta clase, volver a leer el capítulo 3 del Club de la Pelea, pues ya sé que mis libros de literatura están en un cierto punto y que además debe estar junto con todos los de estas ediciones de bolsillo que tienen el lomo de este color, ¿no? Entonces, cuando yo busco ese libro, pues no tengo que andar huroneando entre todos mis libros, sino que ya sé dónde está, ¿no? Y de nuevo, la habitación es la misma, los libros son los mismos, pero lo que hace la diferencia aquí es el orden. Entonces, un poco lo que pasa con Bruno en el arte de la memoria es que tendríamos que ordenar nuestras imágenes internas de manera que ese orden nos permita tener, por así llamarlo, una imagen lo más parecido a la unidad divina, ¿no? Que sería, por así decirlo, algo que después va a caer en las ordenaciones de las bibliotecas o en la ordenación de la enciclopedia que se hace un siglo después, ¿no? Un par de siglos después. Ordenar todo el conocimiento existente de manera coherente y de manera que pueda recuperarse fácilmente, ¿no? Ordenar todo el conocimiento posible sobre el universo, que es algo que ya tenía Ramón Lull, por ejemplo, con sus ruedas combinatorias, no supone eliminar la multiplicidad del conocimiento sobre el universo, sino eso, ordenarlo y tenerlo coherentemente para que podamos acceder a él, ¿no? No es lo mismo tener, pues en un ejemplo como más extremo, ¿no? Llegar como a la biblioteca central, sacar todos los libros y aventarlos en las islas y ahí decirles, pues va, no sé, la cena de las cenizas de Bruno está por ahí, búsquenla, a tenerlo ordenado como justamente está en la biblioteca, ¿no? Por letras, así como que la sección de filosofía está en la B y Bruno debe estar como en B 790 y tantos, etcétera. Entonces todo eso hace que
sea como más fácil como rescatar esta información. Y todo esto tiene que ver de nuevo con un orden, con una estructura, que esa estructura no está de por sí en los objetos, sino que se le pone, por así llamarlo, a los objetos, ¿no? Y al principio de Umbris, esto no, tampoco se los dejé leer, pero se los hubiera dejado porque es un pequeño poema en donde Bruno dice que colocada en lo más alto en Quíos está la faz de Diana, Diana, que es esta diosa lunar, que representa la luz reflejada, ¿no? Justamente porque nosotros no podemos ver la luz del sol directamente, porque nos quedaríamos ciegos en algún punto, pero sí podemos ver la luz de la luna, que no es sino la luz del sol reflejada, ¿no? Entonces Diana, esta diosa lunar, es como particularmente buena para este ejemplo, y dice, bueno, esta estatua está triste para quienes entran en el templo, pero alegre para quienes salen de él. Entonces, un poco lo que yo siempre he pensado, no sé si se lo robé a alguien, es que justamente esta idea de la faz triste de Diana, que representa como este reflejo de la divinidad, es este estado en el que nosotros todavía no tenemos un orden interno que nos permita tener esta comprensión unitaria de la naturaleza y por eso es triste porque estamos ahí como a la deriva, pero una vez que salimos del templo y Diana se aparece alegre, es porque ya tenemos ese orden, ¿no? Diana, la diosa, es la misma, las imágenes son las mismas, pero lo que cambia es el orden. Entonces es como muy, muy interesante. Eh, no sé si hasta acá haya como alguna pregunta, algún comentario o algo que quede volando. Ay, veo que hay aquí como una cosa en el chat. ¿Diana es romana o griega? Eh, bueno, por supuesto es griega, pero el nombre seguramente es romana. Debe ser Artemis en griego o en la mitología grecia y pues ya en Roma es Diana o al revés, no sé, no tengo idea. Debería saber, pero no lo sé. Pero pues ya saben, ¿no? Que todos los dioses griegos pues pasaron a Roma y pues les cambian el nombre, ¿no? Sí, a mí también se me revuelve mucho, porque pues el que antes era Zeus, pues ahora es Júpiter, ¿no? El que antes era Hermes, pues ahora es Mercurio, pero pues es el mismo, ¿no? Así como el que antes era Tonantzin, ahora es la Virgencita de Guadalupe, ¿no? O el que antes era, no sé, el de la primera cosecha, pues ahora es San Pedro, pues no sé. Pero Artemisa es la griega, dice Salvador, gracias. Entonces ya los romanos le dirán Diana, ¿no? Y pues luego se fundirá con alguna otra, ¿no? Por ahí está también Selene, que también es lunar. Pero no sé, pues en México es Coyolxauhqui, en México prehispánico, por supuesto, pues, pero está como esa característica lunar. Quizá por eso nos confundimos. Eh, pero bueno, ya me extendí como mucho más de lo que pensaba que me iba a extender, porque esta es como la primera parte, ¿no? Les decía que es como una parte muy densa, medio complicada, porque son como todos estos supuestos ontológicos y son más complejos en realidad, está ahí como más complejo. Salvador dice que todo eso le recuerda a un álbum de un grupo musical, a Godless Veil de Draconian, suena como a Dark, que habla del mito gnóstico de Sofía. No, no lo conozco, pero si nos lo compartes estaría bueno, así ya sabríamos de qué estás hablando. No sé por qué te lo recuerda, pero porque habla del mito gnóstico. Pero sí, puedes compartirlo para que lo escuchemos. Y entonces, pues ya, les contaba que todo esto es como la parte ontológica y de supuestos, que es como densa y árida y complicada. Y la otra parte tiene que ver con cómo se construye una imagen mnemotécnica. Porque por supuesto las imágenes eh, vienen del mundo físico, entran por los sentidos, pasan por todo este proceso que hemos visto, pero las imágenes mnemotécnicas en Bruno, que después equiparará con las sombras de las ideas, tienen como otra cosa. Y tienen algo que, por supuesto, hemos visto con Agripa, y es que las imágenes mnemotécnicas tienen ciertos atributos que corresponden como a los planetas, en algún punto, no necesariamente en todos.
Y pues, ¿se acuerdan que, bueno, no sé si lo pudieron revisar, les dije que estaría bueno que revisaran como estas cuestiones de las descripciones de los planetas que hace Bruno en The Umbris, que son así como bien curiosas, porque si se dan cuenta lo que hace Bruno al describir las imágenes de los planetas, que seguro es algo que es como bien complejo de entender, la primera vez que yo lo vi era raro, pero tiene un conjunto de imágenes que se refieren a los planetas, y aquí va a entrar una cosa bien interesante, porque en Bruno tenemos una distinción, o por así decirlo, ¿cómo decirlo? Como, sí, como una distinción entre dos elementos que conforman una imagen mnemotécnica, que es un sujeto y un adjetivo. Básicamente un sujeto es una persona y un adjetivo es algo que tiene esa persona, un atributo. Y entonces en las imágenes tenemos, en la imagen de Saturno tenemos un hombre con cara de ciervo y que sostiene un búho, ¿no? Y es bien interesante porque todos estos atributos tienen que ver con el planeta, y así como lo habíamos visto con Agripa o con Burton, se parecen, tienen como este grado de semejanza a lo que tiene que ver con el planeta, ¿no? Y si, bueno, lo que les había dicho de revisar las imágenes era como para darse una idea, porque todos los atributos que tienen las imágenes de Saturno se parecen a Saturno, ¿no? Eh, un hombre tiene una hoz en la mano, un hombre negro con patas de camello, un ciervo, etcétera. Entonces hay como muchas cosas que corresponden como al planeta. Y entonces aquí entra como algo bien interesante, porque lo que pasaba, por ejemplo, con Burton en la anatomía de la melancolía, era que para que a mí se me quitara la melancolía que tenía que ver con Saturno, tenía que evitar las cosas que eh, están relacionadas con Saturno. Y si yo quería como, no sé, tener como algo más solar, pues tendría que atraerme las cosas que tienen que ver con el sol, ¿no? Comer cosas amarillas, vestirme de amarillo, tener oro encima. Pero con Bruno aquí tenemos un nivel que ya no es propiamente el nivel físico, ya no tenemos como este nivel directamente de relación y de simpatía o de semejanza a nivel físico, sino a nivel eh, imaginativo, por así decirlo. Porque de nuevo, lo que dice Bruno es, nosotros no nos vamos a ocupar en el arte de la memoria de las cosas físicas, sino de las imágenes de las cosas. Lo interesante con Bruno es que independientemente de que Bruno ya no crea que hay un universo geocéntrico y de que ya no se dé de facto una relación directa entre Saturno y el búho, porque no hay un centro que es la Tierra al que naturalmente caen esas influencias, a nivel imaginativo, a nivel de las sombras de las ideas, sigue habiendo esta relación, ¿no? Sigue habiendo una relación entre el rojo y la sangre y la pasión, va a seguir habiendo una relación entre el negro y la oscuridad, lo triste, va a seguir habiendo una relación entre las tortugas y lo lento. Y eso es bien interesante porque de nuevo no es algo que quizá esté fundamentado a nivel físico, pero tiene todo el sentido del mundo a nivel interno, ¿no? Entonces, ese es como el punto como que me gustaría destacar. Bueno, Salvador aquí dice que, bueno, nos explica sobre esta cosa, ¿no? Sofía junto a un grupo de deidades fueron creadas por la unidad y eran todo lo que existía. Un día Sofía se aburre y crea un nuevo ser, el Demiurgo. En algún momento surge la vida y las almas comienzan a ascender junto a Sofía y los demás seres a las esferas superiores. El Demiurgo, molesto por ver que ya no es superior, crea un velo de oscuridad que se vuelve muy difícil de traspasar, ¿no? Las almas en la imagen, pues suena muy bien, no sé de dónde lo sacaron, pero suena muy bien. Ya saben que las bandas de metal luego sí tienen así cosas bien locochonas y densas. Hasta, no sé, yo podría hacer mi trabajo final sobre este grupo. Pero está padre. Pero bueno, estábamos con esto de las imágenes y para quitarnos un poco esta cosa árida, tenía aquí un conjunto de diapositivas, porque ¿se acuerdan que cuando vimos esta cosa del arte de la memoria, o cuando les conté sobre el arte de la memoria, teníamos dos elementos fundamentales, que eran los lugares y las imágenes? Y los lugares eran como los nichos, ¿no? Eran como este cuadro en donde se colocaban imágenes. Entonces, el lugar podría ser el mismo,
pero lo que yo colocara dentro de este nicho, de este Loki, de este locus, iba a hacer que significara lo mismo, de cosas diferentes, perdón. Entonces no es lo mismo que en ese lugar yo ponga un reloj, ponga un cráneo, ponga una mandolina, porque al final de cuentas me va a transmitir cosas distintas, ¿no? A lo mejor la primera me transmite la idea del tiempo, no sé, del tiempo y los países, porque hay un mapa ahí. La segunda me puede transmitir la idea de la muerte y la tercera la idea de la música, ¿no? Entonces, depende en mayor medida de lo que yo ponga ahí, el significado general como de la imagen. Ujú. Entonces teníamos como estas tres imágenes, ¿no? ¿Se acuerdan que parece que es el mismo nicho, pero una imagen es la esperanza, otra es la desesperanza y otra es la envidia? Y eso lo podemos saber como por ciertos atributos que tienen las imágenes. Y en Bruno hay una pequeña variación, porque en el arte de la memoria clásico hablamos de eh, lugar e imagen, ¿no? Que es locus e imago en latín, que algunos autores dicen que el locus se convierte en el sujeto en Bruno y la imagen en el adjetivo, pero en realidad es un poco más complejo, porque en realidad no hay como un traspaso directo, sino que la imagen del arte de la memoria clásico se convierte en lo que Bruno va a ser el sujeto y el adjetivo, como en el conjunto. O sea, básicamente sigue siendo la imagen y el locus del arte de la memoria clásico se convierte como en este cuadro vacío raro, que ahorita vamos a ver qué cosa es, ¿no? Eh, lo que tenemos en Bruno es este conjunto de imágenes mnemotécnicas que están conformadas por eso, por un sujeto y por un adjetivo. Y el sujeto, como les adelantaba, siempre es una persona, siempre es un ser humano. Y el adjetivo puede ser una cosa, puede ser que esté haciendo algo, que esté en un lugar, o incluso puede ser otra persona, ¿no? Por ejemplo, mira, Licaón en el banquete, ¿no? El sujeto es Licaón, el adjetivo es el lugar en el que está. Aracne con la tela, ahí es como más evidente, ¿no? Píramo con la espada, Eco con Narciso, etcétera. Lo interesante de todo esto, primero, es que tanto el sujeto como el adjetivo se pueden representar por letras. Licaón se representa con la A y en el banquete con la A, ¿no? Arcas con la Calisto con la E, ¿no? Etcétera. Y, y lo que hace Bruno para ejemplificar esto es como mostrar estos 30 grupos de sujetos y adjetivos, que por supuesto tienen una correspondencia gramatical, por así llamarla, con estas letras, y también tendrán una correspondencia gráfica, visual, porque yo puedo representar a Licaón en el banquete con AA o realmente imaginar a Licaón en el banquete, ¿no? Entonces eso es como interesante. La otra parte es que estos elementos son intercambiables. Y entonces, una vez en una clase, no me acuerdo si en historia o en esta misma, les decía que bueno, no, esto se lo robé a algún alumno, ¿no? Porque yo les decía que los sujetos eran como los niños Dios en febrero, ¿no? Que las abuelitas y las tías y las mamás los visten de diferentes maneras. Entonces, el sujeto es siempre el mismo, el niño Dios es siempre el mismo porque tiene así su pose rara, y los atributos, el adjetivo, es la ropa con la que visten al niño Dios, ¿no? O sea, es el mismo niño Dios, pero está vestido del niño doctor, del niño no sé qué, del niño del Cruz Azul, del niño del América, etc. Y ahí me dijo que eso funcionaba igual con los luchadores de plástico, ¿no? Que todos seguramente conocemos a estos luchadores que tienen siempre la misma posición. Y es bien interesante, ¿no? Porque aquí el sujeto serían como los luchadores. El sujeto por sí mismo, bueno, esto también es debatible y es un poco más complejo de lo que parece, pero el sujeto por sí mismo sería anónimo, por así llamarlo, ¿no? Sería como toda esta masa de luchadores antes de que estén pintados, y eso sería el sujeto. Y el adjetivo, en el caso de Bruno, sería el atributo que tiene este luchador. Si bien todos los luchadores son de plástico y todos tienen esta misma posición, no es lo mismo si está pintado de verde a que si está pintado de rojo, ¿no?
que es un poco lo que pasa con los luchadores físicos, ¿no? Que los luchadores físicos sí se parecen un poco más a los sujetos brunianos, porque ya no son anónimos, ¿no? Así como Licaón es un personaje específico y Palas es un personaje específico, podemos decir que el personaje que está debajo de la máscara es un personaje específico, no es un personaje anónimo. Si le quitáramos la máscara no sería anónimo, pero en el mundo de la lucha libre es la máscara lo que hace o lo que le da como ese plus al personaje, ¿no? Y pues no sé, puede pasar, o sea, seguramente esto pasa con los superhéroes, ¿no? Y en algunas versiones como de Batman. Eh, lo que importa es el atributo y no importa quizá tanto quién esté detrás del disfraz, de la máscara, sino la máscara misma, ¿no? No importa quién se la ponga, porque es la máscara lo que importa, ¿no? De manera que ese atributo, si yo se lo paso a alguien más, hará que ese alguien más como que cobre como esta personalidad. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esta cosa de Bruno es que estos sujetos y estos adjetivos que se parecen a los luchadores son intercambiables. Ujú. Y ahí, como decía, puede que este personaje sea el mismo, vamos a suponer que es el mismo, seguramente no lo es, pero en su significado como en conjunto, tenemos que es diferente este significado de acuerdo con los atributos que tiene. Supongamos que este personaje es el mismo, es como el mismo modelo, pero en uno yo le puse un palo y un león, y eso hará que sea Hércules. En otro yo lo puse junto a, y Hércules y la fortaleza en el tarot. En otro yo lo puse junto a una mujer y un ángel, y esto hará que sea, que el ángel es Cupido, por supuesto, y esto hará que sea el amor. Y en otro pues le puse barba y un báculo y así, y será más viejo, y eso hará que sea el tiempo. Ujú. El atributo es lo que hace o lo que nos dice algo más de este sujeto. Manuel dice, esto me recuerda a la serie de Falcon y el Soldado de Invierno, cómo traspasan el manto del capitán. Eso no lo he visto, pero parece como que tiene sentido, ¿no? Bueno, supongo que el manto y lo que se traspasa es lo que te da como este rango, ¿no? Y Federico dice, es justo como dicen en Batman Inicia. Si Batman es solo un hombre, es mortal, pero si es un símbolo, puede ser inmortal. Esa idea es como bien interesante, ¿no? O sea, justamente Bruce Wayne no es como lo que importa, sino lo que, con lo que se inviste Bruce Wayne, ¿no? Y por eso decía que en algunas otras líneas temporales de Batman, pues Batman no es Bruce Wayne, Batman es eh, Thomas Wayne, ¿no? Donde no matan a los papás, sino matan al hijo, o Batman más bien es otro personaje, etcétera. En Gotham, en la serie, donde sale el Joker, o el proto-Joker, al final el Gordon lo mata, bueno, no lo mata, sino que por alguna cosa se va a morir el proto-Joker, que es este Jerome Valesca, y Jerome le dice a Gordon, dice, es que tú no me puedes matar porque yo no soy un mortal, yo soy una idea. Ujú. El Joker es una idea. Y justamente, ¿no? Se muere, o sea, uno se queda como muy extrañado porque en la serie se muere el Joker y dice, bueno, ¿y luego de dónde salió el Joker? Pues más bien alguien después adquirió como estos como atributos del Joker que lo hicieron ser como el Joker, ¿no? Entonces, es como bien interesante eso. Ahí está como esta cosa del adjetivo bruniano que es como intercambiable. Y quien tiene el adjetivo es quien tiene como ese cargo, ¿no? Como esta cosa de la cosa que se dan del capitán o no sé, o sea, el presidente de la República tiene una cinta y eso es lo que hace que sea el presidente, etcétera. Y entonces, bueno, este es otro ejemplo que es muy parecido, ¿no? Puede que los tres personajes sean el mismo, pero este tiene como una virgen y todo, y Alita sabemos que es un ángel y como tiene una virgen y un niño, yo sé que ese es Gabriel, que es el ángel encargado de la anunciación. Este otro que tiene alitas, pero está montado sobre un señor, que se supone que es el diablo, es Miguel, porque además tiene aquí su balanza. Y este otro que tiene un pescado es Gabriel, ¿no? Si yo le pusiera este pescado a este otro, pues este otro sería Gabriel, y si yo le pusiera la Virgen y el niño a este otro, pues este otro sería
Gabriel. Digo, este sería Rafael y este sería Gabriel. Entonces, es bien interesante porque a pesar de que Bruno habla de imágenes conformadas por un sujeto y un adjetivo a nivel interno, porque todo esto, como dijimos, está a nivel de nuestra cabecita, todo esto tiene repercusiones a nivel iconográfico, ¿no? O sea, que tampoco es algo que se derive de Bruno, o sea, es algo que ha existido desde mucho antes, pero es bien interesante notarlo ahí, ¿no? Y este es otro caso con una amiga que me ayudó a hacer unas fotos, donde funciona básicamente lo mismo, ¿no? O sea, podemos decir que la chica original es esta, pero dependiendo de los atributos que le pusiéramos, iba a ser como diferente, ¿no? No importa que el sujeto sea el mismo, es el adjetivo el que nos va a decir cosas distintas. De manera que aquí pretendía ser una cierta musa, en esta otra pretendía ser otra musa. Creo que no lo logramos tan bien, pero bueno. Y lo interesante de todo esto es que puede que el sujeto sea el mismo, puede que el sujeto sea Licaón, y lo que yo haga sea cambiarle el adjetivo, lo cual no cambia su personalidad, pero sí cambia el significado completo, ¿no? No es lo mismo que yo tenga, no sé, piensa en no sé, Batman. Sí, claro, Batman, ahora que estamos con Batman. No es lo mismo que yo tenga a Batman con, no sé, Batman peleando contra Bane, ¿no? Que es aparte que lo golpea mucho. No es lo mismo tener a Batman peleando contra Bane que a este Batman de los 60 bailando muy psicodélicamente, ¿no? Que técnicamente es el mismo sujeto, pero el adjetivo varía y entonces tenemos como dos cosas distintas. Tenemos como en esta película, en la tercera de la trilogía de Nolan, una escena donde pelea con Bane muy, muy fuerte y muy dramática, y en la escena de esta serie de los 60 a Batman bailando en una escena pues, básicamente cómica, ¿no? Entonces aquí tenemos este ejemplo donde el sujeto es el mismo, o sea, la chica es la misma, su personalidad es la misma, pero si le cambiamos el adjetivo, cambia por completo lo que nos transmite la imagen. No es lo mismo, a pesar de que la chica sea la misma que tenga un cráneo en la mano, a que tenga un rollo de papel higiénico en la mano, ¿no? Entonces el adjetivo es como bien importante acá. Y incluso un mismo adjetivo puesto en sujetos distintos puede generar un significado distinto. Se supone que esta imagen con el dedo señalando hacia arriba tenía que ver con una de las musas, pero si nosotros le pasamos ese adjetivo, que el adjetivo de nuevo no tiene que ser una cosa física, puede ser un gesto, una acción, etcétera. Si se lo pasamos a Platón señalando hacia arriba, ya no está relacionado con una musa, sino con el topus Uranus, que está arriba, ¿no? Que aparte está aquí junto a Aristóteles, que más bien dice así como tranquilo, ¿no? Y si ese mismo gesto se lo pasamos a otro sujeto, como puede ser el Bautista, eh, que por cierto ya va a ser la fiesta de San Juan Bautista, ya no está refiriendo ni a una musa ni al topus Uranus, sino está señalando como arriba y refiere más bien a la venida de Cristo, ¿no? Porque el Bautista es aquel que anuncia la venida de Cristo. Entonces el adjetivo ahí cambia como el significado general de la imagen. Y lo interesante con Bruno es que todos estos adjetivos son intercambiables. Entonces aquí viene como una cosa bien compleja de Bruno que podríamos llevarnos 3 clases explicando qué es la combinatoria bruniana. Me recordó un meme esta imagen de Juan Bautista. ¿Cuál meme? No sé, seguro es un meme de Chems. Pero bueno, puedes compartir el meme por ahí. Todos estos sujetos y adjetivos son intercambiables. Y me gustaba mucho esta imagen de los luchadores puestos en círculos porque justamente es lo que hace Bruno en el arte de la memoria. Voy a tratar de ser muy rápido porque ya es bien tarde y esto es bien complejo. Pero lo que hace Bruno y lo que les decía es que Bruno le ponía una letra a cada sujeto y a cada adjetivo. Entonces luego lo que va a hacer es colocar estos
sujetos, estos adjetivos, ya no en su descripción y ya no como imagen, sino como letra en estos círculos, ¿no? Que es aquí donde entra este lugar de esta cosa que era el locus, que quedaba vacío, que más bien es un cuadrito de estos círculos. De manera que este primer círculo, el círculo externo, contiene todos los adjetivos, los sujetos, perdón. Entonces aquí tenemos Licaón, etcétera. Aquí podemos poner a Batman, a Robin, a Superman, a la Mujer Maravilla, a quien quieran. Ahí están los sujetos. Y en el círculo interior, dividido igualmente 30, tenemos los adjetivos. Entonces ahí tenemos bailando, peleando, durmiendo, con un perro, con un gato, etcétera. Lo interesante de estos círculos es que son móviles. El círculo interior se mueve y eso hace que si al principio Batman está con el Guasón y la Mujer Maravilla con Robin y se cambian, pues ahora Batman está con Robin y la Mujer Maravilla está con el Guasón, ¿no? Y lo que hace eso es generarnos un montón de combinaciones, así como muy complejas. Si tuviéramos solamente dos ruedas en donde tuviéramos tres sujetos y tres adjetivos, y generáramos todas las combinaciones posibles, eso nos generaría 9 combinaciones, ¿no? Ya no solamente Licaón en el banquete, de Caurión con las piedras y Apolo con Pitón, sino todas estas combinaciones. Eso sucede con tres eh, sujetos y tres adjetivos, o sea, tres sujetos en dos niveles. Bruno propone 30 sujetos en al menos dos niveles, ¿no? Y la fórmula matemática para sacar esto es como 3 a la x, que x sería el número de ruedas, o sea, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9. Pero si tuviéramos 30 sujetos al cuadrado, serían 900 combinaciones. Es un poco más complejo porque Bruno propone que no solamente haya dos niveles, sino tres, e incluso más. Tendríamos lo que Bruno llama un sujeto, un adjetivo y una insignia, que podremos decir que el sujeto es un personaje, el adjetivo es una cosa, un atributo, y la insignia es una acción. Entonces, eso eleva como el resultado de combinaciones posibles y en lugar de que tengamos 900, salen como 81,000. Y luego se convierten como en muchos millones, ¿no? El punto es que, al igual que en la combinatoria luliana, si conocen algo de combinatoria luliana, lo que hacía Lul con estas ruedas era tratar de generar todas las proposiciones posibles sobre el universo, lo cual era una locura. Que tiene todo que ver con estos intentos de reflejar o de contener todo el conocimiento humano en nuestra cabecita. La máquina combinatoria de Lul lo que haría es generar todo, estar en condiciones de generar todo el conocimiento posible acerca del universo con estas ruedas combinatorias. Estas ruedas combinatorias que en Bruno tenemos, lo que harían sería tratar de generar todas las imágenes posibles como en el universo. Entonces es una cosa así como descomunal. Y eso que está lejos de tener un contacto directo con la divinidad, ¿no? El punto, o lo que nos salvaría aquí, al igual que con Lul, es que no todas las combinaciones tendrían sentido. Y esto al menos a dos niveles. A un nivel gramatical, por así llamarlo, porque en tanto que cada elemento tiene una letra, llegaría un momento en el que empezarían a generar palabras comprensibles. Y aquí hay un problema porque las palabras comprensibles, al menos en este caso, tendrían sentido en un idioma, que es el latín, pero no tendrían sentido quizá en otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la combinación amo tiene un sentido en latín, o sea, literalmente es eso, yo amo, eh, pero puede que, no sé, en ruso no tenga como un sentido. La combinación ego tiene un sentido en latín, que significa yo, pero puede que no tenga un sentido en italiano, ¿no? O y la combinación bim, que es fuerza en latín, en acusativo, como a la fuerza, eh, tiene sentido en latín, pero en español no, o sea, bim, pues no me dice mucho. Entonces, todas estas combinaciones pueden tener un sentido a nivel gramatical, pero también pueden tener un sentido a nivel visual, porque por supuesto tienen su correspondencia visual, ¿no? Amo puede ser yo amo, pero también puede ser
Licaón haciendo lo que hacía Medusa con la insignia de Plutón, que es una cosa rarísima, que a nivel gráfico parece que tiene sentido, y aquí hay un problema porque no siempre hay una correlación entre el sentido lingüístico con el sentido imaginativo o el sentido visual. Entonces el arte de la memoria de Bruno se vuelve así súper complejo, ya no sabemos qué está pasando, y luego tenemos ruedas combinatorias en De Umbris y Diarum que tienen hasta 7 niveles, entonces todo se vuelve como una locura. Una de las críticas que hacía Quintiliano al arte de la memoria clásico es que parece que uno tiene que hacer más esfuerzo para eh, poder dominar todo esto que para poder recordar lo que en realidad tenía que recordar, ¿no? Entonces al final se vuelve como muy complejo, sobre todo porque igual que sucede con Camilo, Bruno no nos dice exactamente qué cosa tendríamos que hacer con esto para lograr tener una comprensión unitaria de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues, nos quedamos igual que con Camilo, nos deja como la máquina, como el mecanismo, pero no nos acaba de dar las instrucciones como para conectarnos con todo eso. Tenemos las nociones de que esto sirve para tener un reflejo de la totalidad del universo en nuestra cabecita, pero cómo funciona es como más complicado, ¿no? Bueno, y esta era la última diapositiva. No sé si hasta acá haya como preguntas antes de que cierre como el tema, haga comentarios. Eh, por supuesto, todo esto es como una probadita y como una introducción al arte de la memoria de Bruno porque es súper, súper complejo, ¿no? Solamente la relación sujeto-adjetivo para generar una imagen de Motzinga tiene como múltiples aristas que pueden explotarse por acá, por allá. Es como complejo. El tema de la combinatoria es igual complejo y, por supuesto, en la combinatoria bruniana está el orden. Lo que daría la combinatoria bruniana sería el orden. La idea es que girando estas ruedas tendríamos acceso más rápidamente a este orden que buscamos a que si lo hacemos sin las ruedas combinatorias, ¿no? ¿Qué orden se tiene que encontrar? Es algo como complicado de responder con Bruno, pero al final parece que nos quedamos con este como enunciado teórico, ¿no? Se trata de tener una comprensión unitaria de la naturaleza, tener un conocimiento ordenado de lo que está allá afuera, pues lo cual tampoco, bueno, lo cual nos puede decir mucho, pero también nos puede decir pues muy poco, ¿no? Porque ¿cuál sería como el criterio para ordenar este conocimiento, ¿no? Que es un poco lo que pasa con las bibliotecas, ¿no? O sea, podemos decir, tener los mismos supuestos y tener los mismos objetivos. Hay que conjuntar o reunir todo el conocimiento humano posible y hay que ordenarlo. Todos estaríamos de acuerdo en eso, pero ¿cómo lo ordenamos? Y eso lo podemos ver quizá a un nivel mundano con las clasificaciones que tenemos en las bibliotecas de la UNAM, que es por letritas y así, y las clasificaciones que siguen como los números, como la que tiene la Biblioteca Vasconcelos, ¿no? Las dos son bibliotecas, las dos tienen como un conjunto del conocimiento, las dos pretenden tenerlo ordenadamente, pero el criterio es diferente. Y entonces el punto del criterio es como problemático. Ya para cerrar, al menos como esta presentación, solamente me gustaría como destacar algunas cosas, ¿no? Esta cosa que traje a colación al principio con Tyler y esta mano que crea, me gustaba mucho y creo que aporta un punto que no se puede ver en el pasaje del Cantar de los Cantares, y es esta cosa como del esfuerzo que uno tiene que hacer para poder sentarse a la sombra y para poder reposar y para tener esta imagen eh, lo más parecido a la unidad. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya no sé cómo dejar de compartir pantalla. Um, mm, ya, ahí está. Ajá. Entonces, pues bueno, les decía esto, ¿no? Tiene como este matiz de que mm, hay un esfuerzo que uno tiene que hacer. No es solamente que yo llegue
de la nada a un punto y me siente y ya con eso tenga como la iluminación divina, sino que eso supone como un cierto esfuerzo, una purificación, por así llamarlo. ¿Se acuerdan también que en el pico de la Mirándola lo que teníamos es que este ascenso que uno tiene que hacer para elevarse y ser como un ángel supone una purificación? Porque ¿quién osaría tocar la escala que sube hacia Dios con los pies sucios? Pregunta Pico, ¿no? Se supone como una purificación. Hay un autor que se llama Stephen Lucas, que habla sobre el arte de la memoria de Bruno, y dice que el arte de la memoria de Bruno tiene como al menos tres facetas en donde se ven como estos puntos, porque el arte de la memoria bruniana es una ordenación del intelecto, tiene una parte lógica que podemos ver con estos órdenes combinatorios de las ruedas brunianas, pero al mismo tiempo tiene como un factor ético que supone una transformación interna del sujeto. Les había contado, igual muy por encimita, que en la expulsión de la bestia triunfante lo que hace Bruno es hablar como de un concilio de los dioses, que lo que hace es tratar de expulsar los vicios, que es la bestia, y suplirla con virtudes. Y las expulsa del cielo, porque esos vicios están ahí colocadas en las constelaciones. Y nos dice, no basta con que estén ahí, sino que aparte les dimos un lugar privilegiado, que ese lugar privilegiado que es la bóveda celeste, a su vez representa el interior del ser humano. Entonces lo que hace un poco en la expulsión de la bestia triunfante es esta reforma de la mente, que es una reforma ética, que es como esta segunda faceta. Hay un orden lógico, epistemológico, que tiene que ver también con una postura ética, con una purificación, quizá aquí entraría, pero a la vez tiene que ver con una faceta mágica. Uh-huh. Y esta faceta mágica está como manifestada en el uso de las imágenes, ¿no? De nuevo, la magia y el uso de las imágenes no va a sacar agua de las piedras, a hacer que llueva, a hacer que, no sé, los palos se conviertan en víboras, sino a una manipulación de las imágenes, a una manipulación de las imágenes internas, que es lo que hace la magia, para obtener un orden determinado, que es lo que tendremos en el arte de la memoria, que a su vez supone como un cierto comportamiento ético, una purificación ética, que es lo que tendríamos en la expulsión, que en conjunto todas estas cosas nos harían llegar a tener este reflejo, esta sombra a la que podemos sentarnos y que nos puede dar como este acceso a la divinidad, que no es un acceso definitivo y terminante y tajante, pero que es el mejor que podemos tener, ¿no? No se puede tener un acceso a la perfección, pero por un minuto de perfección, de nuevo, como diría Tyler, bien vale la pena el esfuerzo. Uh-huh. Y pues bueno, hasta acá este pequeño como acercamiento al arte de la memoria de Bruno, o este pequeño acercamiento que hemos tenido en estas tres últimas clases a Bruno, que como pueden ver es como muchísimo más complejo de lo que parece. Nos podremos haber llevado todo el semestre hablando solo de Bruno. Pero bueno, no sé si haya preguntas, comentarios hasta acá, algo que se les ocurra. Por supuesto, ya lo de las exposiciones lo tendremos que dejar todo para la clase que viene, porque me apirañé toda la clase hoy para mí. Pues bueno, si no hay nada más, lo vamos a dejar acá. Y pues ya, ahora sí, la clase que viene la vamos a dedicar por completo a las presentaciones, ¿no? Entonces, pues recuerden que no tiene que estar acabado su trabajo, con que nos cuenten qué cosas estén haciendo, pues ya con eso tendrán sus 2 puntos. Y pues ya, por supuesto, el resto del trabajo vale los 8 puntos restantes. Uh-huh. Bueno, me quedé esperando el meme de Juan Bautista, pero espero algún día poder verlo. Pues ya, para la clase que viene no habrá lecturas, ya no habrá como nada que revisar y pues solo nos veremos acá para esto.
Si alguien tiene como algún problema o alguna cosa con su trabajo o algo, pues puede mandarme un mensajito y decirme qué cosa pasa. Pues vale. Entonces, bueno, no importa. Si lo encuentras en algún momento, pues ya lo compartes. Si no hay nada, pues más, nos veremos por acá la clase que viene. Es igual que el semestre pasado, ¿no? El trabajo va a ser igual que el semestre pasado, los que estuvieron. Voy a asignar, por supuesto, una tarea en Classroom, desde donde van a poder subir sus, sus, sus entradas, su trabajo final, y también voy a subir un PDF así que diga cómo se tiene que hacer, ¿no? Porque la idea es que pues yo pueda comentarlo. Ujú. Todo esto lo hago en estos días. Eh, y pues ya, después lo comentaré y podrán subir su calificación. ¿Vale? Entonces, pues si no hay nada más, pues ya, nos veremos la siguiente clase, que es la última, y acabaremos el semestre. Muchas gracias por haberse conectado en estas últimas clases que han sido más extensas. Pero bueno, vale, nos vemos la siguiente Nos clase. vemos, profe. Gracias. Bye, hasta luego. Gracias, profe. Bye.